debemos empezar, como siempre, agradeciendo la amabilidad de doña Isabel Ramírez y la sala que nos presta el ámbito cultural, que da un día más acogida a una actividad de la Fundación Tercios Extranjeros, que creo que ya casi no necesita presentación para la mayoría de los que están aquí. Para el que no lo conozca, pues les invito a que visiten nuestra página web. En una fundación cuyos fines son esencialmente sociales. Tenemos varias casas de acogida que dan cobijo a antiguos legionarios a los que la suerte no les fue demasiado bien, y tenemos la posibilidad de brindarles una segunda oportunidad. Pero dentro de las actividades también se encuadran las actividades de tipo cultural. Y una mañana llegué al despacho, a la sede de la fundación, y me encontré con un libro que me habían dejado encima de la mesa, dedicado a la Fundación Tercios Extranjeros, y firmaba Antonio Seco Sánchez Tembleque, Coronel Sánchez Tembleque, había pasado por allí y me dejó esta maravilla. Nace la Legión, antecedentes y creación del Tercios Extranjeros. Y curioso, vi que Mariluz Gómez, Luz, la autora, doctora en historia, tuve la suerte de conocerla en otra actividad de la Fundación. Esta fue en el Instituto de Historia y Cultura Militar en Madrid, presentando unos documentales que creo que aquí algunos también conocen, unos documentales sobre la participación de la Legión en la Guerra del Norte de África, porque Marruecos no era tal entonces, y el coronel Alfonso Álvarez Gómez, recordarán algunos que pues, en esa presentación fuimos presentados también nosotros, y me dijo el coronel Salafranca, que el que nos presentó, quién era Luz, pero yo supe que había hecho una tesis doctoral y no conocía la tesis. Fue gracias al coronel Sánchez Tembleque, con ese detalle que tuvo de dejármelo encima de mi despacho, el que me dio la oportunidad de ya sí saber el contenido de esta obra. Y ya conociendo a la persona, pues es de estas que entran 6 en una docena, porque lo duplica todo. Es licenciada en matemáticas. Yo le he pedido que me diera su currículum y me dice: no, limítate a decir lo que pone en la solapa del libro, y así le robo menos tiempo. Decía que es licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense, licenciada en historia por la Universidad de Educación a Distancia, doctora en historia contemporánea también por la Universidad Complutense y otras 6 universidades públicas más españolas. La actividad profesional que ha desarrollado es dentro del mundo de la consultora de procesos de negocio, más concretamente en la dirección de proyectos de tecnologías de la información, metodologías y adecuación a estándares y normativas internacionales para grandes multinacionales. Ahí queda eso. Y obtuvo el doctorado en Historia Contemporánea con la tesis titulada La Legión Española ante su centenario, desde los antecedentes a su fundación. Fue dirigida en la tesis por el doctor don Emilio de Diego García. A mí me ha llevado a descubrir un personaje, no me resisto a mencionarlo, al teniente general Baylor, que hace unos días estuve en Capitanía, se sigue llamando así, en Tenerife, saludando al teniente general Julio Salón, bien conocido de muchos de ustedes, y allí vi la huella de Baylor, que aunque de Las Palmas lo veneran más los chicharreros, curiosamente. Pues no solo agradezco que me hayas descubierto a Baylor, no solo como legionario agradezco que hayas hecho una obra tan extraordinaria al hilo de
del centenario, son 5 años de dedicación a esta tesis doctoral, y decía, no solo te agradezco todo eso, sino sobre todo el que hayas aceptado venir a Málaga. No te ha costado mucho venir a Málaga. Y regalarnos esta conferencia que es parte de tu obra. Obviamente no vamos a poder oír toda la tesis doctoral completa, no es el momento de defender la tesis, pero sí nos dará un resumen y nos dará a ver los orígenes de la religión, razones de todo tipo, históricas, políticas, sociales, etc. Y yo con esto creo que he cumplido, porque todas estas personas a las que agradecemos su presencia han venido a oírte a ti. Y a mí, si me lo permites, me dejas que me sume a ellos y te dejo sola ante el peligro. Y todo tuyo el micro, que ahora ya también te graba Agustín. Muchas gracias. Vamos a hablar de la lección. Lo primero, muchas gracias a todos por hacer posible que hoy esté aquí en Málaga y hablando de la Legión Española. Yo, como dama legionaria de honor y congregante de Mela, pues pueden imaginar que para mí esto es un regalo. Bien, como no puede ser de otra manera, y yo siempre que hablo de la Legión comienzo con un recuerdo a los muertos de la Legión Española y agradeciendo el servicio que la unidad lleva prestando a España en sus ya más de 100 años de vida. Bien, la actual Legión Española sabemos que nace con el nombre de Tercio de Extranjeros. ¿Por qué ese nombre y por qué no se llamó Legión Extranjera Española? El propio Millán Astray nos responde a eso en una carta dirigida al entonces ministro de la Guerra, don Álvaro de Marichalar, conde de Deza. Tuve el honor de que el nieto de don Álvaro de Marichalar, el actual conde de Ripalda, me proporcionara esa carta, en la que da a entender Millán Astray que la denominación Tercio de Extranjeros se debía a la oposición de Francia a que esta unidad española se llamase Legión. Él dice que los ingleses y los franceses no les había gustado nada la idea de que España tuviese su propia legión extranjera, y llega a decir textualmente en 1921, dice: nosotros la creamos, se refiere a la legión extranjera, alcanzamos rápida fama y nombre ganado en buena lid, y ahora queremos, en cambio, que resuciten los tercios de Flandes, sin duda esperando que también tengamos nuestro rótulo. O sea, eso es lo que pensaba Millán Astray en un momento. Él prefería la denominación de Legión y en general se refirió a la unidad con ese nombre. En su correspondencia con Álvarez del Manzano, que en el momento de crear la Legión era su jefe directo, abuelo del general Blom, que también le quiero agradecer los documentos y cartas que me proporcionó para la elaboración de la tesis. Pues tanto uno como otro, tanto Millán Astray como Álvarez del Manzano, siempre se refieren al nombre Legión. Y aquí vemos un papel preimpreso de Valenzuela, siendo teniente coronel del tercio, y también él utiliza Legión extranjera. Es de los pocos documentos que he visto que se denomina Legión extranjera. A veces es Legión española, tercio extranjero, pero Legión extranjera, este es el documento. Con lo que nunca ha habido duda es con que a los miembros del tercio extranjeros, tercio Marruecos, tercio, la cantidad de nombres que recibió, siempre se les denominó como legionarios. Y en 1925 el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra ya lo establece, que los miembros de esta unidad recibirán el nombre de legionarios.
El nombre de Legión Española se oficializa en 1937. Hasta entonces, pues vemos. De todas formas es curioso porque hay documentos en los que en el mismo documento recibe 2 o 3 nombres distintos de la unidad, pero todo el mundo sabía que se referían a la Legión. Era la Legión. Bien, vamos a buscar antecedentes de este tipo de unidades. Buscando antecedentes, nos encontramos ya un documento de 1819, no se ha creado todavía la Legión Francesa, la extranjera francesa, en el que se niega al marqués José Esteban Alima Carani la organización de un regimiento extranjero. Yo solo he localizado el documento en el que se le niega la organización de este tipo de unidad. Estoy intentando localizar aquel en el que él lo solicita para ver en 1819, recién terminada la guerra con el francés, la guerra de independencia, qué tipo de unidad extranjera quería crear. Nos habla de legionarios. Pero luego, un poquito más tarde, sí que hay unas cartas de una documentación de la administración de Isabel II que habla de los haberes de unos legionarios portugueses, pero tampoco tengo mucha más documentación de qué tipo de unidad era esa, pero sí se habla de legionarios que le habían servido. De todas formas, para Isabel II contrató los servicios de legionarios franceses, ¿no? Bien. Lo que sí fue una realidad en el ejército español de esta historia de esta España contemporánea del siglo XIX fue una unidad denominada Cazadores de Balmaseda. Su personal, nos dice teniente general Bailer, dice, el personal podía llegar desde cualquier lugar, pero es una unidad militar organizada militarmente, entrenada y dirigida por Valeriano Bailer durante la guerra de los 10 años en Cuba, 1860-1870. De esta época es el sistema de flanqueo que idea Bailer para proteger las grandes columnas que se movían por la isla, y es para aplicar ese método para lo que él crea la unidad. Interesantísimo el personaje, que merece dedicación porque no es muy conocido. La comparativa entre ambas unidades de esos extranjeros y cazadores de Balmaseda permite detectar el gran parecido entre ellas. Comparten incluso el anecdotario, o sea, tenemos anécdotas legionarias que ya las cuentan los cazadores en 1860. Luego veremos que esto es importante porque Bailer va a ser el jefe del Estado Mayor Central desde 1916 hasta 1925, o sea, todo el proceso de creación de nuestra unidad de voluntarios. Bueno, seguimos avanzando. En el siglo XIX y en 1875 se produce la restauración borbónica con la figura de don Alfonso XIII de Borbón. Con el fin de evitar los problemas que había habido en el reinado de su madre con los militares, la solución fácil fue declarar al rey jefe supremo del ejército y de la armada. Entonces la Constitución, él vuelve en 1875, bueno, llega en 1875, la Constitución es del año siguiente y ahí se le declara jefe supremo del ejército y de la armada y dispone de las fuerzas de mar y tierra. Bueno, el rey, según la Constitución, podía declarar la guerra, podía promulgar leyes, y lo que nos importa a nosotros de cara a tener luego soldados extranjeros es que la Constitución obliga a todo español a defender a la patria con las armas siempre que la ley se lo requiera. Bien, en el marco de esta nueva Constitución se proclama una legislación para el reclutamiento y reemplazo a los 2 años, en el año 78. Y esta ley ya dice expresamente que solo podrá haber españoles, solo los españoles
se pueden alistar en el ejército. Veremos que luego, sobre la base de esta ley, claro, va a ser complicadísimo crear una unidad de legionarios extranjeros, pero la ley lo dice así. Sí abre la posibilidad al alistamiento de voluntarios, que va a ser por ahí por donde se consiga. La ley es del año 78. Francia cuenta con su legión francesa desde el año 31 y esta legión está operando al otro lado del Murguía, o sea que los militares españoles, al menos los que sirven en el norte de África, es seguro, no es arriesgado pensar que lo conocían y que sabían de la idiosincrasia de ese tipo de unidades. Pero la normativa española se olvida del tema, no lo tiene en cuenta. No sabemos muy bien por qué, pero no lo tiene en cuenta. Incluso unos años después, ya en el 82, el teniente coronel Julio Álvarez Chacón escribe: los ejércitos deben ser hijos de la patria a defender. O sea, no les gustaban los españoles extranjeros. Y en estos años se intenta promover el alistamiento de voluntarios con muy poco éxito. Tan poco éxito que se va subiendo las cuotas, los haberes que se les ofrecía, y llega un momento en que menos mal que no tuvieron éxito, porque si no hubiera sido imposible pagar esos haberes. Sí se externaliza, curiosamente, se ofrece a empresas civiles la contratación de voluntarios para el ejército, pero muy poco éxito. ¿Vale? Y va acabando el siglo XIX, que va a ser desde el punto de vista militar, porque desde el punto de vista social no es tan dramático, pero desde el punto de vista militar, España pierde la guerra con los Estados Unidos y con ella pues pierde el imperio de ultramar, tanto en América como en Asia. O sea que llegamos al siglo XX con el drama en la piel, ¿no? El drama militar, porque socialmente desde esta época leyes como la del descanso dominical, la regulación del trabajo de la mujer, la regulación del trabajo de los niños, se va a crear un instituto de previsión que luego acabará siendo en pocos años el Ministerio de Trabajo. O sea, socialmente hay inquietud, sobre todo del balodato, pero militarmente la cosa no era tan transparente, tan clarita. Bueno, y tras perder el imperio de ultramar, lo que le queda a España para poder desarrollar un proyecto colonial es el norte de África. Lo que ocurre que ahora, al contrario de lo que ocurrió en la mitad del siglo XIX, con O'Donnell, la población no quiere saber nada del ejército. De hecho, le culpa de todo el drama que se está viviendo, ¿no? Está viendo volver a los soldados pobres, viviendo de la caridad, heridos, enfermos, y lo de otro proyecto colonial la sociedad no lo quiere. Pero son años, es verdad, que Europa desata un interés por el continente africano. Son numerosos los acuerdos internacionales. Aquí vemos un resumen. No he puesto el acuerdo, lo que quería mostrar aquí es que Francia está en todos los acuerdos que tienen por objeto el continente africano, tienen a Francia como uno de los ponentes. Interesante la conferencia de Algeciras de 1906, donde de alguna manera Europa acepta la autoridad civil del sultán, que eso luego va a ser lo que en 1912 la base para que Francia va a firmar el acuerdo de protectorado con Marruecos en marzo de 1912. ¿Y qué pasa? Que España ha dejado de ser una potencia de primer orden y si quiere figurar, si quiere estar ahí, va a tener que aceptar las cartas de Edén, no va a poder condicionar nada. En este acuerdo que Francia ha firmado con Marruecos, el Reino Unido ve el riesgo de tener todo el norte de África francés.
y entonces invitan a España, que tiene allí su plaza de soberanía española, la invitan en un acuerdo leonino para España, porque bueno, ya todos sabemos los territorios que nos dieron, pero es lo que hay y eso es lo que se firma. Vale. El acuerdo que establece el protectorado francés y luego el acuerdo con España nos importa para la creación de la Legión porque sí va a crear una serie de necesidades en España que luego va a facilitar el que contemos con el tercio extranjero. Y una curiosidad que tiene este acuerdo es que España se compromete a informar a Francia de cualquier acción militar que vaya a llevar a cabo en el territorio. Y eso lo tiene que hacer durante 15 años. Esta es la zona norte del protectorado, luego había una zona más al sur que aquí en este mapa no se ve. En cualquier caso, las circunstancias que atravesaba España en estos años son enrevesadas. Internacionalmente ha perdido su papel de primer actor, de actor principal, y es complicado, muy complicado llevar a cabo proyectos a medio o largo plazo. Entonces va un poco a la contra, ¿no? Sobre la marcha. No hay una estrategia definida para el protectorado, no hay un mando único, algo que Francia está reclamando a los españoles un día sí y otro también. No se cuenta con el apoyo de la población civil. El propio Estado Mayor llega a decir que aquello es una guerra ajena y que por lo tanto no se debería obligar a los españoles a ir allí a combatir. La comunicación Madrid-París a nivel de embajadores pues tampoco era muy fluida, como se ve en el acuerdo de 1904, que el gobierno dice que se firme, el embajador no lo firma y luego aquí yo me dije diretes. El caso es que no se firmó ese acuerdo con Francia y luego hubo que firmar el del 12, que era leonino. Y el término pacificación que aparece en el acuerdo pues tiene matices, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras, por lo tanto tampoco había un objetivo militar claro. Los diarios del Congreso, o sea, el propio Congreso en aquellos años transmite esa falta de estrategia en aquel territorio y de hecho llegan a declarar que la gestión del protectorado no acababa de ser la que debiera. Entonces, podríamos afirmar, simplificando mucho, que uno de los grandes problemas que tuvo España en África fue la falta de un plan de acción global, ¿no? en aquel territorio. Bien, continuamos en 1912 y tenemos un ministro de la guerra, seguramente conocido por los militares, el general Luque y Coca. Este era su segundo mandato como ministro de la guerra. Y aquí, en este periodo, encontramos un proyecto de ley que dice: relativo a la admisión de voluntarios con premio en los distintos cuerpos y unidades que guarecen las plazas de África. Parece ser que vemos que hay una cierta inquietud en tener allí un tipo de soldado determinado que no tenemos en la península, porque claro, España lo que ha llevado a ultramar, tanto a América como a Asia, como a África, es parte de su ejército. O sea, España tiene un ejército y mueve unidades completas o no, pero un ejército. No ha creado ejércitos diferentes con organizaciones y características distintas. Aquí parece que empezamos a pensar que en el norte de África necesitamos algo distinto. Y además dice Luque, y esto es quizá de las primeras definiciones de lo que luego va a poder ser una unidad tipo legión, dice: es de la mayor conveniencia que el personal de tropa de aquellas guarniciones posea una instrucción sólida, tenga un exacto cumplimiento del terreno y del carácter de los indígenas, algo que Bailey ya requería en sus cazadores de Balmaseda, que lo ponía como los hitos de aquella unidad, ¿no?
que conocían bien el territorio, que estaban bien entrenados y conocían sobre todo el enemigo con el que se tenían que enfrentar. Decía, estas condiciones aconsejan que sean en su mayoría voluntarios, que con la actitud física necesaria y una retribución pecuniaria adecuada vayan sustituyendo sucesivamente a los de reclutamiento obligatorio para construir en su día las bases de un ejército colonial. O sea, que empiezan ya a marcar necesidades del soldado que tiene que intervenir en el norte de África. Bien, avanza el siglo XX y en 1916 nos volvemos a encontrar a Luque. O sea, Luque ha dejado en octubre del año 13 el ministerio. Y bueno, pues este proyecto de ley se queda ahí, porque claro, como aquí estamos cambiando de ministro cada 5 o 6 meses, el tema se queda ahí. Él vuelve a ser ministro en diciembre de 1915 y retoma el interés por el norte de África, por los territorios de influencia española en el norte de África. Y lo hace al grande. Dice, ¿para qué vamos a ver? Proyecto de reforma global del ejército. Ahí es nada, todo. El proyecto es muy ambicioso. Tiene una primera fase que él denomina trabajo, que es por lo que más nos interesa este proyecto, que es la recuperación del Estado Mayor. El Estado Mayor se había eliminado en el año 12 y lo recupera. Y lo pone a las órdenes de Biden. ¿Vale? Y lo que sí vemos en esas épocas es que el Estado Mayor, para él, lo que le interesa es tener soldado entrenado, aclimatado, bien alimentado y voluntario. Y el término extranjero, pues, lo va dejando a un lado, es que además la legislación no lo permitía. Por lo tanto, pero bueno, con ese tipo de soldado ya la cosa podía ir mejor. Este proyecto global lo aprueba la Junta de Defensa, se pasa al Congreso a la espera de dictamen y debe estar todavía por allí en algún cajón. Se queda ahí. Mientras tanto, bueno, pues si el proyecto global no puedo avanzar en él, se mete en un proyecto con un poquito menos de alcance y entonces se va a centrar en la creación de un ejército colonial. La definición de ese nuevo ejército, Luque se la pide al Estado Mayor que acaba de crear. Y este documento que elabora el Estado Mayor, que entrega al ministro, es interesantísimo para nosotros porque ahí está la primera plantilla de una compañía legionaria. Compañía legionaria en Ceuta. Es una plantilla que propone 204 hombres y lo que entrega el Estado Mayor al ministro para la firma es la reorganización de ese ejército de África. Ya no es la creación de un ejército, lo que tenemos allí vamos a reorganizarlo, y mete la plantilla y 5 bases para la creación de una compañía legionaria. El ministro firma todo excepto la compañía legionaria. El 10 de marzo es cuando Luque firma esas nuevas plantillas, pero deciden que la parte de crear una unidad legionaria lo van a dejar un poquito más para más adelante. Va a tener un capitán, va a ser a las órdenes de un capitán, 3 tenientes, 204 hombres. Estamos en 1900. A ver, el documento este no tiene firma, es un documento de trabajo, porque claro, el definitivo que firma el ministro no aparece ahí la plantilla legionaria. Pero está entre diciembre de 1916, que se ha creado el Estado Mayor, y marzo, el 10 de marzo, que firmaron el documento final. O sea que este documento es del primer trimestre de 1917. Y un nuevo cambio de gobierno hace que Luque salga del ministerio. En este año 1917 vamos a tener cambio de ministro. Bueno, hemos tenido un ministro Luque hasta abril,
El 20 de abril, un nuevo ministro, Francisco Aguilera Egea, en el gobierno de Manuel García Prieto. El 11 de junio, un nuevo ministro, Fernando Primo de Rivera. El 18 de octubre, un nuevo ministro, José Marina Vega, que luego va a ser también muy importante, pero ahora va a tener un mes casi de ministerio, porque el 3 de noviembre, Juan de la Cierva y Peñafiel, nuevo ministro de la Guerra. O sea, en 1917 tenemos 5 ministros de la Guerra. Con de la Cierva y Peñafiel llega 1918. El ejército colonial sigue siendo un proyecto, pero el Estado Mayor continúa en su empeño por contar con unidades específicas para el norte de África. Dice, basándonos en la experiencia de otros pueblos, esto es del 14 de febrero de 1918, basándonos en la experiencia de otros pueblos, sería quizá conveniente la creación, a vía de ensayo, en una de las plazas de África, de una compañía de legionarios extranjeros. Aquí ya habla de legión y de extranjeros, teniendo en cuenta que la legislación prohibía todavía la lista de extranjeros. Dice, para la admisión de los cuales se debería atenuar grandemente los prolijos requisitos que la ley de recluta voluntaria con premio proviene para esta clase de personal. Claro, piensan que es conveniente contar con ellos, pero la ley hay que modificarla, porque con la ley de ese momento no se puede. O sea, el marco legal era tan farragoso que complicaba cualquier iniciativa. Y entonces llega Marina Vega, don José Marina Vega, al Ministerio de la Guerra. Va a estar menos de un año, de marzo a noviembre. Pero, bueno, voy a comentar antes, en este año, hacer un pequeño inciso, porque claro, toda esta documentación tiene que llegar al alto comisario, ¿no? El alto comisario, que al menos sobre el papel era la máxima autoridad que España había puesto en el norte de África para ser la interlocución con los franceses. Lo cierto es que no mandaba nada, porque los capitanes generales que estaban tratando directamente con el ministro, eso de que le pongan a alguien en medio, dicen no, yo sigo tratando directamente con el ministro e incluso algunos con el rey. Entonces deciden que el alto comisario va a ser el interlocutor con Francia, pero que los capitanes generales pueden seguir hablando con el ministro o con el rey, pero que se comprometen a contar lo que hablan al alto comisario para que se lo cuenten a los franceses, que no se lo contaban. O sea, un lío. Pero el Estado Mayor sí que cumple y le envía al alto comisario toda esta documentación. Y Gómez Jordana, alto comisario, en abril de 1918, dice, después de leerse la documentación recibida, que está de acuerdo en la conveniencia de crear por vía de ensayo una compañía de legión extranjera. O sea, tenemos ya al Estado Mayor convencido, al alto comisario convencido. Pero estamos en abril de 1918, Europa está en guerra. La guerra va a terminará en noviembre, pero ya se ve que le queda poco tiempo. Entonces dice, mientras no cese la guerra europea, es de temer que esta unidad se convirtiese en un foco de intrigas y espionaje, puesto que puede asegurarse que la totalidad de los extranjeros hoy residentes en esta zona persiguen algún tipo de fin político, acudiendo para ello a fingir falsas nacionalidades y a todo género de procedimientos, siendo el resultado de estas maniobras poco conveniente para la tranquilidad de la zona. El diálogo entre Gómez Jordana y el Estado Mayor es el de Gómez Jordana y un comandante de Estado Mayor, don José Domínguez Vidal, que va a ser el que firma el diseño de la creación de una legión extranjera en España. De hecho, aquí, en este diálogo, el alto comisario habla de que, de todas formas, con el soldado español que tenemos, pues no vamos a poder hacer mucho. A lo que Domínguez Vidal dice, no, el problema no es ni del soldado ni de sus mandos. El problema es de los políticos incapaces de vertebrar una acción coherente en esos territorios. Ahí tienen
sus más y sus menos. Y llega don José Marina Vega, bueno, el ministro durante este tiempo, y lo importante de este ministro es que va a abordar la reforma legal. Entonces, se proclama la Ley de Reforma del Ejército de junio de 1918. Y esta ley exige, o sea, ya por ley, ya no es que yo opino, creo, pienso que puede ir bien, no. La ley exige contar con un ejército colonial de África. También es curioso el término colonial, porque España nunca utiliza hasta estos años el término colonial. Aquí tan español era el que nace en La Habana como el que nace en Segovia. Y siempre habla de los territorios españoles o de influencia española. Pero aquí ya se utiliza el adjetivo colonial, Ejército Colonial de África. Y además da competencias al ministro de la Guerra, dice, para gestionar aquello que fuera necesario para cumplirla, se refiere a la ley. O sea que en este momento, si el ministro decide alistar extranjeros, ya puede hacerlo. Esta ley es de alguna, bueno, es la primera que legitima luego la creación de la Legión. Hemos oído en ocasiones, yo al menos sí lo he oído, incluso en conferencias, en algún texto, que la Legión Española había nacido fuera del marco legal de España. No es verdad. Desde junio de 1918 tenemos una ley, una legislación que permite al ministro de la Guerra alistar extranjeros si lo cree conveniente. Y Marina Vega, ya sobre el marco que define esta ley, se embarca en el proyecto de creación de un ejército colonial. De nuevo, es el Estado Mayor el que va a definir las características de ese ejército. Es un informe precioso que dedica un apartado completo a las todavía inexistentes unidades legionarias. Tiene una introducción muy extensa en la que analiza los problemas del protectorado y además también analiza los ejércitos coloniales del resto de potencias europeas. Con lo cual, con ese conocimiento, fijaros que estamos en el proyecto de creación de un ejército colonial, pero lo que recomienda el Estado Mayor es, como la creación del ejército colonial puede ser algo todavía poco maduro, que puede llevar tiempo, tal, vamos a recomiendan la creación de una unidad legionaria. O sea, hemos pasado de un proyecto de reforma global del ejército, con el ministro Luque, a dos proyectos de ejército colonial que se han ido quedando ahí en la burocracia, farragosa burocracia, y ya dicen, bueno, mira, nos vamos a centrar en algo viable, que parece que esto sí lo podemos abordar. Y el Estado Mayor, en este momento, octubre de 1918, recomienda la creación de una unidad legionaria a modo de ensayo. Esta frase no se pierde por el camino. Aquí no habla de extranjeros, habla de unidad legionaria, con el objetivo de reducir a corto plazo el envío de recluta forzosa en África. Entonces, para justificar la necesidad de crear esta unidad, argumenta que las potencias europeas que tienen colonias tienen este tipo de soldado para resolver los conflictos que allí se producen, no utilizan sus ejércitos patrios, por así decirlo. Recomienda la plaza de Ceuta por dos motivos: porque está más cerca de la península y dice, y porque desde allí es más difícil desertar por su mayor distancia a la frontera francesa. Tanto en el ejército en España como los franceses, la epidemia del momento eran las deserciones. Entonces dicen, mejor en Ceuta que Melilla es cruzar el río y estar en la parte francesa. En este momento, hace 2 años, proponía una plantilla de 200 hombres. Ahora hablar de 3.000 legionarios es lo que propone. Pero bueno, dice, la unidad iba a estar ubicada en Ceuta, los voluntarios extranjeros no podrían superar
los 3.000 hombres y nunca el 50% de todos, o sea que estaba pensando en una unidad ya de al menos 6.000. Un 10% tenían que ser peninsulares para asegurar la promoción de la clase de tropa. El compromiso iba a ser de 4 años y las condiciones de contratación de los voluntarios extranjeros serían las mismas que las de voluntarios con premio. Y aquí ya habla de quién iba a pagar todo eso, sería la partida correspondiente a la acción española en Marruecos. Además, para facilitar el alistamiento, se autoriza a los cónsules de las plazas, dicen las que tenga escala fija las navieras españolas, admitir voluntarios aspirantes a legionarios. Y también permitía reclutar legionarios a la entidad esta civil que reclutaba voluntarios para el ejército. Y decía, bueno, pues también pueden reclutar legionarios. Pero estábamos en octubre del 18. En noviembre hay un nuevo cambio de ministro. Esto se queda. Y llega el general Berenguer, que va a estar muy poquito tiempo. Y en diciembre la Junta de Estado Mayor emite su juicio sobre el proyecto. Dice, en todo lo demás que concierne a las tropas de policía indígena, ejército sherifiano y creación de la legión extranjera, aquí es extranjera, se halla la Junta de acuerdo con el proyecto. Pero bueno, 31 de diciembre se envía el proyecto al Ministerio y de nuevo tenemos otro proyecto enredado en la burocracia. Y nos vamos a ir a julio, 6 meses después, de 1919, para encontrar un nuevo ministro que se preocupe por el tema africano, por las tierras españolas en África. ¿Qué situación se encuentra don Antonio Tobar y Marcoleta? Se encuentra una ley de junio de 1918 que le exige crear un ejército colonial en África. Estamos ya en julio del 19, o sea, ha pasado un año, no se ha hecho más que teoría, todavía son en papel. Y se encuentra además dos proyectos que están empantanados, que no avanzan. El proyecto de reforma global del ejército, el proyecto de ejército colonial, el segundo proyecto de ejército colonial y la cantidad de reformas legales que hay para el alistamiento y reemplazo en el ejército, que aquello era, vamos, para dar un uso integral. Y Tobar y Marcoleta aquí introduce un cambio importante. Hasta ahora es el Estado Mayor el que va, cada vez que hace un informe, incluyendo la unidad legionaria, a ver si esta vez lo conseguimos. Ahora no. Ahora es el ministro el que se va a comprometer, teniendo en cuenta que van a organizar algo en un escenario bélico. O sea, todo el que aquí haya tenido que gestionar algún tipo de proyecto sabe lo complicado que es pasar del papel a la acción. Bueno, pues aquí había que pasar del papel a la acción en un escenario bélico. Entonces, ¿qué decide? Dice, vale, no vamos a tocar lo que hay, no vamos a reformar, no vamos a crear un nuevo ejército, lo que hay está. Vamos a crear algo pequeño, abordable, que fracasa no pasa nada, porque la troncal no la hemos tocado. Y si funciona, pues ya tenemos ahí el núcleo del futuro ejército colonial. Y entonces el ministro toma dos acciones. Una, que será conocida de todos los legionarios de aquí y amantes de la legión, que es que establece una comisión informativa en Argelia para conocer más sobre la Legión extranjera francesa. El Estado Mayor, en ese estudio que ha hecho de los problemas del protectorado y de los ejércitos coloniales existentes, una de las conclusiones que muestra es que por el parecido del territorio del enemigo al que se enfrentan, etc., parece que lo más lógico es crear algo similar a lo que tienen los franceses. Dice, vale, pues vamos a conocerlo con más detalle. La comisión se inicia el día 11 de octubre y la va a llevar a cabo el entonces comandante don José Millán Terreros Astray, luego José Millán Astray, no va a tener
los dos apellidos de su padre. El estudio sobre el terreno de la Legión extranjera francesa duró como 3 semanas y es curioso la popularidad que ya tenía Millán Astray en aquel momento, que su salida de Madrid fue eco de sociedad, ¿no? Que publica a veces su eco de sociedad. Y la segunda iniciativa es que solicita, y esto tiene fecha del 16 de agosto de 1919, solicita la creación de forma urgente de una unidad legionaria. Y esto lo solicita el ministro, repito, en agosto de 1919. 6 semanas tarda el Estado Mayor en elaborar el proyecto de bases de esa unidad legionaria, que llega al ministerio, tiene sello de entrada el día 9 de octubre. Tenemos el Estado Mayor trabajando por un lado y el día 11 Millán Astray está en Argelia conociendo de primera mano la Legión extranjera francesa. El proyecto de creación de una legión extranjera recoge en forma de bases ya los aspectos fundamentales que deben figurar en la disposición ministerial, ¿no? Para crear la citada fuerza, que la ubica en un hipotético ejército colonial que no existe, que estaría formado por un ejército colonial regular que no existe y el ejército del Jalifa que sí existe. Dice, bueno, y en ese ejército colonial regular tendremos una unidad legionaria. Vale. Este informe es la base para la organización de la Legión y eso lo tenemos verificado por 2 caminos. Por un lado, porque las bases de organización son un calco de este documento, un calco al que se le ha añadido temas de haberes, uniformidad y ya detalles de día a día. Y por otro lado, lo sabemos porque lo afirma el Estado Mayor cuando Francia, en ese acuerdo, en el acuerdo de protectorado, hemos comentado que España estaba obligada a comunicar a Francia sus acciones en el protectorado, en el territorio protectorado. En una comunicación del Estado Mayor afirman que este documento será la base para la organización de esa unidad. Nuevo cambio de ministro en diciembre. Día 15 llega un nuevo ministro, José Villalba Riquelme. Y por lo menos este no mete en un cajón el proyecto del anterior, que había llegado en octubre. Y José Villalba Riquelme pues tiene el honor de que su firma está en el Real Decreto Fundacional del entonces denominado Tercio Extranjero, que firma don Alfonso XIII. Nos vamos a mayo de este año, entre medias hay varios ministros que se van a olvidar del tema africano, y tenemos el 5 de mayo un nuevo ministro. El gobierno de Eduardo Dato entrega la cartera de la guerra a don Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza. Este hombre tiene mucha relación con Millán Astray, tanta que el 14 de mayo la lleva al ministerio el día 5. Día 14, Millán Astray imparte la famosa conferencia que da en el Centro Cultural de los Ejércitos, en la calle Alcalá 13, en la que presenta las conclusiones de su visita a Argelia, y con muchas anécdotas, bueno, pues como es don José, muy ameno, muy ameno. Y a esa conferencia asiste el ministro. No asiste Bailler, que es el jefe de Estado Mayor, en ese momento todavía continúa, pero sí asiste el ministro. Entonces aquí tenemos un cronograma, podríamos decir, el 14 de mayo es la conferencia, pero ojo, entre el 5 y el 14, el 9 de mayo, se suspenden las sesiones en Torres. O sea, mientras vamos a crear la Legión, bueno, y más, pero claro, ocurrió en esos meses, las cortes están cerradas, hasta el año 23 no va a haber cortes, entonces se va a gobernar a golpe de decreto. Por lo tanto, no hay
el motivo por el que en la creación de la Legión se pudo retrasar, si era que no había presupuesto, bueno, era una unidad tan pequeña dentro del presupuesto de África. España tenía en África del orden de 50.000 hombres en ese momento. Cada año llegaban del orden de 17.000 soldados de reemplazo de forzoso. 600 hombres. La Legión va a nacer con 460 y al mes va a tener 604. Es irrelevante a nivel económico el coste que pudiera tener esa unidad. Lo que teníamos era un follón tremendo de organización en ese momento. Pero, bueno, pues don Luis, en julio de 1920, asigna el mando militar único al alto comisario. El alto comisario era el general Berenguer. Se viene a Madrid a ver al ministro y dice: mira, si aquí queremos hacer algo serio, este mare magnum que tenemos no podemos mantenerlo más. O me da el mando único o pone a otro. Y le da el mando único militar. Estamos en julio. El 31 de agosto sale el Real Decreto de Organización del Tercio de Extranjeros y asigna al ya teniente coronel Millán Astray al frente. O sea, la Legión tiene dos reales decretos de creación, por así decirlo. Tenemos el fundacional de enero de 1920 y el de organización de 31 de agosto, asignándole ya un jefe. Y luego, 4 días después, el 4 de agosto, hay un nuevo Real Decreto en el que ya se publican las reglas para la organización de la unidad, que son las que comentaba antes, es una copia del documento de bases de creación de una legión extranjera que pidió Tomás Marcoleta, al que hemos añadido temas de haberes y bueno, pues las cuestiones necesarias para comenzar a trabajar. El 11 de septiembre Millán Astray llega a Ceuta y el 27 de septiembre se publica la primera relación de oficiales y jefes para la Legión, para bueno, la todavía incipiente Legión Española, Tercio de Extranjeros en aquel momento. 15 días más tarde hay que ampliar las plantillas porque ya se ha cubierto el cupo y de nuevo el 17 de octubre se manda otro grupo de jefes y oficiales. No vamos a ver las reglas porque no nos daría tiempo, pero es muy bonito verlas. De todas formas, toda esta documentación está disponible en diarios del Congreso, en documentación de la Biblioteca Virtual Militar. O sea, el que esté interesado en algún documento en concreto me puede poner un correo y yo se lo proporciono o le digo cómo descargarlo. La primera de las reglas está una declaración de intenciones estableciendo que la nueva unidad legionaria formaría parte de la infantería española. En aquel momento, por ejemplo, la Legión Francesa no juraba a Francia, juraba a la Legión, no podía intervenir en tierra patria, en tierra continental francesa, solo en colonias. La Legión Española nace dentro de la infantería española, o sea, desde el minuto 1. Y la primera de las reglas dice: el Tercio de Extranjeros formará una unidad del arma de infantería y estará constituido por su plana mayor de mando y administrativa, con una compañía de depósito e instrucción y 3 banderas, compuesta cada una de ellas de 2 compañías de fusileros y una de ametralladoras, con arreglo a las plantillas que se fijan y aparecen las plantillas. Se proponía 550 efectivos para esta unidad. A diferencia de los intentos anteriores que habíamos tenido en el alistamiento de voluntarios, pues aquí, también por las circunstancias sociales de España, de Europa, etc., la recluta de voluntarios con premio fue un éxito. Y ya el 8 de octubre, ya contaba con 14 jefes y oficiales, ya contaba con 600 hombres. Todo un logro, ¿no?, teniendo en cuenta el fracaso que había sido la recluta de voluntarios en España. Esta imagen que tenemos aquí, espero que no se nos vaya, demuestra el Tercio Extranjero se presenta a la opinión pública
como la herramienta que va a evitar que mandemos allí soldados de reemplazo. Mandábamos 17.000 al año, estamos hablando de 500 hombres. La verdad es que poco puede influir, pero es que de hecho influye poco. Esto es desde 1909, allá arriba están los quintos que se reparten, en la rayita discontinua son los que van forzosos al norte de África y la raya continua los que van de esos los que van a la infantería, que sería en todo caso a los que sustituirían los legionarios, ¿no? Como ven no hay un descenso, al menos en estos años. Una cosa sí podría ser, es decir, bueno, no ha evitado el envío de tropas de reemplazo, pero ha evitado bajas. Ese sí es un estudio bonito. Si hay alguien aquí que le guste las matemáticas y la legión, pues se puede meter a analizar eso. Realmente la aparición de la legión, las bajas de los soldados de reemplazo que ha evitado. Y quizá ahí sí veríamos, la gráfica haría un descenso importante. Bien, entonces, ya como conclusión, vemos que el tercio extranjero surge de un proceso que no es nada trivial. Encontramos antecedentes en el siglo XIX. Es un proceso meditado, con una elaboración sólida. Durante más de 3 años lo llevan a cabo el Ministerio de la Guerra junto con el Estado Mayor Central dirigido por el general Bayler desde su segunda creación, desde 1916. El comandante don José Doménez Vidal es el que va a firmar todos estos proyectos y eso sí los tenemos ya con su rúbrica. Desde el punto de vista económico, en el ejercicio 2021 no se menciona para nada el tercio extranjeros y no será hasta el presupuesto de 1925 que ya aparece una partida específica, citando tercio extranjeros y fuerzas regulares por otro lado. Hasta entonces va a estar dentro de la infantería y no tenemos, en el presupuesto general no tenemos datos concretos, ¿no? Tenemos de la propia unidad. El poco éxito que había tenido la recluta de voluntarios en el ejército español hacía que la confianza en el proyecto fuese poca. La prensa no manifiesta mucho interés, tenía más interés en las personas que en la unidad. Y esto, cuando fue posible el contar con la unidad legionaria, pues cuando la ley lo exigió, la ley hemos visto de junio del 18, cuando los territorios de influencia española en África estuvieron bajo un mando militar único y cuando el Ministerio de la Guerra deja de lado proyectos que estaban fuera de su alcance y se centra en algo concreto y viable. No podemos terminar sin hablar del teniente coronel Millán Astray, porque diseñó, no sabemos si diseñó la obra, es muy probable que estuviera al tanto, pero no tenemos ningún documento que lo confirme, que diga, pues mira, correspondencia de Doménez Vidal y Millán Astray. Estaría al tanto seguro, porque él era también oficial de Estado Mayor. Pero desde luego fue el hombre clave que levantó el edificio, cuyos planos pues estaban firmados por un oficial de Estado Mayor, ¿no? Organizador y primer jefe del tercio extranjeros, fue el encargado de construir el proyecto, llevando a cabo una acción que por más conocida, desde luego no pierde importancia. Hay que destacar su figura como organizador y líder de una unidad militar que fue lo que él quiso que fuera, cuyo éxito desde el momento inicial hasta el momento actual se debió y se debe en gran medida a que la supo cimentar sobre valores. La vocación, dice él mismo, la vocación, la entrega, el sacrificio, el heroísmo de unos hombres desheredados de la fortuna en su mayoría, a los que convirtió con ayuda de un escogido equipo de jefes y oficiales. Aquí tenemos los primeros comandantes,
Francisco Franco, primer jefe de instrucción, Adolfo Balaguerrey, los primeros comandantes. Este es el primer equipo. Es muy importante, ¿no? Cuando un jefe de proyecto tiene que planificar un gran proyecto con un presupuesto importante, con mucha gente implicada, la selección de los 8 o 10 que van a estar allí a tu alrededor, coordinando, organizando, siendo tu apoyo, es fundamental. Pues, con la ayuda de este escogido equipo de jefes y oficiales, los convirtió en lo que hoy llamaríamos soldados de élite, consiguiendo crear durante un conflicto armado, ojo, esto es importante porque las circunstancias eran duras, algo nuevo en el ejército español, algo que no había existido y que perdura revalorizado hasta la actualidad. Por lo tanto, podemos afirmar que la actual Legión Española no fue el resultado de una idea repentina y aislada, fruto de la cabezonería y tozudez de unos militares africanistas. Esto está escrito en libros de un hispanista, está publicado, como quieren hacernos creer algunos autores, sino el producto final de un proceso elaborado desde el Gobierno de España, desde el Estado Mayor, cuyo detalle puede seguirse a través de la documentación que custodian las distintas sedes del Archivo General Militar de España. Por último, agradecer a la Fundación Tercio de Extranjeros todo el trabajo maravilloso que realizan, no por esta conferencia, sino lo que realizan con los legionarios. Agradecerle que me haya dado la oportunidad de contarles todo esto y también agradecer al profesor Emilio de Diego, que me dirigió la tesis y que sigue implicado conmigo en las investigaciones que seguimos realizando sobre la Legión. Gracias a todos por su tiempo valioso, por haberse venido hasta aquí con el calor que hace, y estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Yo no sé si les habrá pasado a ustedes, pero se me ha pasado el tiempo volado. Cuando he visto que llevábamos una hora, jamás me había pasado en alguna conferencia, quizás sea por el tema, sobre todo por la presentación. Algunos nos habíamos quedado en los 3 últimos ministros que propiciaron el que se viera la luz, Tobar, Villalba y Marichalar, y nos has retrocedido en el tiempo esos orígenes, y hemos visto que no fue nada fácil a Millán Astray, que por cierto tuvimos ocasión de hablar aquí un 30 de diciembre sobre Millán Astray y Unamuno, mejor dicho Unamuno y Millán Astray, para tratar de contrarrestar con una pequeña dosis, porque el equipo que podíamos hacer nos facilitó una vez más ámbito cultural. Isabel Ramírez, que hablábamos a raíz de la película de Amenábar, que utilizando dinero público nos dio una figura, dio a toda España en su película, mientras dure la guerra, una figura de Millán Astray que no tiene nada que ver con la realidad. Hemos visto que Millán Astray no solo era tozudo, si lo mandan a Argelia, entre otras cosas porque sabía hablar francés. Eso en el tiempo aquel no era nada fácil, era un hombre culto. Luego pues, su figura se rodea, como todos sabemos ya, de un histrionismo y tal, pero la obra evidentemente le costó. Yo agradecería, si ya han dado el ofrecimiento de luz, si hay alguna pregunta que quieran hacerle o alguna aclaración o ampliación sobre lo que ha hablado, pues está a su entera disposición la conferenciante. Gracias, Isabel. Mariluz, te doy mi más cordial enhorabuena porque, siendo licenciada en exactas, aunque me han dicho en matemáticas, pero no, es en ciencias exactas, te has introducido en un tema que lo has hecho mejor todavía que los profesionales históricos militares.
Así que mi más cordial enhorabuena, preguntarte cómo te salió el gusanillo de decir voy a hacer una tesis doctoral en este asunto. Otro punto, los políticos de entonces abusan del término colonial, ejército. Nosotros nunca tuvimos colonia, tuvimos virreinatos. Entonces lo que hay que hablar por ellos, no por ti, porque tú lo que haces es transmitirnos, es el ejército norteafricanista o el ejército en el protectorado. Y bueno, ¿dónde presentaste la tesis? ¿En la Complutense Perú? Empiezo por responder la segunda pregunta. Vale, yo ya he terminado, gracias. Sí, es cierto, es a partir de 1919, de junio del 18, que la ley de reforma del ejército habla de ejército colonial en África, pero incluso después el Estado Mayor habla de ejército español en África, o ejército voluntario en África, cuando se va a referir a lo que se quiere formar, que luego va a ser la unidad legionaria, ejército de África. El término colonial es que no está en la legislación española. Yo, durante el doctorado, fue un programa de doctorado de 25 plazas nada más, recuerdo, tuve que defender el proyecto de tesis antes de elaborarla, y claro, la temática en la Complutense de estos días decía, no nos la van a admitir, y la admitieron, y había bastantes, pues de los 25, más de la mitad son estudiantes de los antiguos españoles del otro lado del océano, y ellos sí hablan de colonia, y yo les retaba, digo, búscame donde la legislación española dice colonia. De hecho, la Constitución del 12, que es una preciosidad, habla de los españoles de este lado y del otro lado del océano. O sea, lo dice expresamente. Nunca se ha utilizado el término colonial y no era un término utilizado normalmente entre los españoles. Curiosamente, esa ley de julio del 18 sí dice Ejército Colonial de África. A mí me llamó mucho la atención porque es de los poquísimos sitios donde se utiliza el término colonial. Porque incluso los diarios del Congreso hablan de nuestro ejército en África. No utilizan el término colonia. Bueno, de todas formas es que el protectorado no era una colonia. O sea, España tenía en el norte de África sus plazas de influencia española y luego un territorio que por medio de un acuerdo con Francia, con la aprobación de toda la comunidad internacional, se lo entregan para que lo pacifique y lo pongan al servicio del califa. No iba a estar bajo el rey Alfonso XIII. O sea, no estaba cuando España avanza y sus operaciones militares, hablamos de conquistar territorio y tal, no es conquistar territorio para España. Ese territorio es someterlo a la autoridad del califa, no a la autoridad de Alfonso XIII. O sea que eso también originó mucho problema en la legislación y en la normativa, porque a veces se liaban las normas, aparecían para el conjunto del territorio cuando había plazas españolas que eran tan españolas como Segovia. Bueno, es que no soy Segovia, por eso digo Segovia, o como Toledo. Y sin embargo, el otro territorio no era España. Por eso el Estado Mayor hay un documento que dice, oye, que aquello es un conflicto ajeno, allí no tendríamos que mandar españoles, porque no es España, no estamos defendiendo el territorio español. Entonces, la verdad es que hay aquí el caballero que es abogado es como para analizarlo un jurista, porque es un follón la normativa que hay de intervención en el norte de África. Y los franceses alucinaban con todos estos cambios de gobierno. Ellos pusieron al general, pusieron al general, la que pusieron, y estuvo todo el protectorado prácticamente. O sea que había allí fue complicado, fue muy complicado. O sea, Millán Astray no lo tuvo fácil, ni él ni los que le acompañaron. Y sobre por qué me metí en esto,
Pues bueno, yo hice exactas, trabajo en metodología, optimización de procesos y tal. Y formo parte de una asociación que se llama Temple España, que escribimos sobre la orden del temple, pero intentando darle fundamento histórico y dejarnos de tanta tontería como se ha escrito. Y mi idea, al terminar historia, era hacer la tesis sobre las órdenes militares medievales y cómo se mantenía su influencia en el ejército actual, pues desde nombres de unidades, simbología. Y claro, como venía aquí a Mena y hablaba con los legionarios, me decía, pues hace la tesis de todos esos que están ya muertos todos, es que ya habla sobre nosotros, y decidí hacerla sobre la legión. Me puse en contacto con el hoy general Juan Salón, hermano de teniente general Julio Salón, que él es un estudioso de la legión y conoce muy bien la bibliografía existente sobre la legión, y le pregunté qué temáticas no estaban tratadas, o estaban poco tratadas, o no estaban tratadas en profundidad desde el mundo académico, ¿no? Porque yo quería hacer algo bonito, yo creo que ha salido algo bonito para el centenario. Y me dio 2 o 3 ideas, temas, tal, que él veía ahí huecos, y decidí meterme en el origen, que también como metodólogo también me interesaba ver cómo se había organizado aquello, ese proyecto. Y bueno, he descubierto cosas muy bonitas. Lo del nombre del tercio, que a Villarestay no le gustaba, era algo que yo no sabía. Sí. Bueno, enhorabuena. Gracias. Sí. Hay una pregunta. Independientemente, enhorabuena también por sacar el papel de Baylor y esos oficiales que son desconocidos en su papel en la guerra de Cuba, y que lamentablemente han sido apartados de la historia. Eso. También es verdad que hay una parte que no se estudia de procesos militares españoles en el protectorado, que son gente como Jordana, que al mismo tiempo tienen las mismas teorías de Francia, de lo que llaman la expansión de la mancha de aceite, ¿no? Sí. La asimilación por tropas africanas del protectorado. Mi pregunta es la siguiente. Hay 2 comandantes que mandan el tercio. Uno es Franco, naturalmente, pero el otro es Adolfo Vara del Rey. ¿Tiene que ver con Vara del Rey? Sí, yo creo que sí. Con el famoso Vara del Rey, héroe en las colinas de San Juan. Es que ya sería el él estaba, Vara del Rey es el que va a llevar toda la parte administrativa de la nueva unidad, y Franco se va a encargar que Vara del Rey, Vara del Rey es el que monta el tema. O sea, Vara del Rey es el que consigue mantener la defensa hasta que fallece prácticamente, pero muere. Yo creo que sí, pero no estoy segura. Es que yo, mi tesis terminó, me he centrado, ha sido hasta el momento de la fundación. Luego me metí más en las reglas y en la organización, pero no, es pura curiosidad. No simplemente, sé, pero si me interesa no, simplemente por esa comunidad de militares, o sea, que en Cuba, y lo vieron todo, entre ellos Vara del Rey. Puede que fuera así. Y es muy poco conocido Vara del Rey también. Es que Berenguer había nacido en Cuba. Silvestre, si no había nacido en Cuba, era hijo, también había nacido en Cuba. Es que ultramar había sido la cuna de las grandes familias. Es que es muy curioso, el siglo XIX termina con tal drama para España que el ejército, o sea, la sociedad se desentiende del ejército, y se desentiende tanto que hasta ese momento en las familias nobles era un honor tener hijos militares. A partir de ahí desaparece eso. Las familias nobles ya no quieren ser militares, no quieren estar con el ejército. Y entonces aparecen las sagas de militares, de el general, que su hijo se queda en el ejército, que su nieto se queda en el ejército. Desde un punto de vista social es muy interesante estudiar eso. Lo que pasa es que uno no tiene tiempo para meterse en todo. Y muchas de estas sagas
han surgido en Cuba o en Filipinas. Pero probablemente sí, yo se lo puedo intentar comprobar. Sí. ¿Alguna pregunta más desean ustedes? Sí, yo quería es que yo he venido porque Ahora le traerán buenas tardes, muchas gracias. Mire, al hilo del norte de África, que se ha hablado que era de colonia, hace poco he estado viendo el Jardín Botánico y sabemos que eso perteneció a la familia Echevarrieta. Hay notas informativas, carteles informativos, en el cual Echevarrieta negoció con Antelclén pues el tema del rescate de prisioneros. Y habla de que era colonia. Me dirigí a la persona que estaba al cargo del Jardín Botánico y la comenté que nunca tuvimos nosotros colonia en él, que eso fue un protectorado y es un tratado internacional, en el cual ahí pasan miles de turistas todos los años, extranjeros, y hay pues una falsa imagen de lo que... Voy a hacer un comunicado. Claro, no, yo mandé un correo electrónico y ahí ha quedado, pero vamos, se informa mal al visitante. No hubo colonias, lo que ocurre es que España en esos años ya no juega en primera división, entonces va a rastras de las grandes potencias, en concreto de Francia y del Reino Unido. Pues si Francia habla de colonia, pues Europa habla de colonia. Sí, más que nada es... Pero no, España no tuvo colonias. Pero eso estoy de acuerdo. Más que nada es para informar que esos carteles están mal puestos. Igual no es aquí el momento, pero bueno, yo mandé un correo electrónico al Jardín Botánico que estaban haciendo pues confundir a la gente. Pues si puedes me mandas un correo y lo intentamos. Lo corregir, sí. Muchas gracias. Sí. Gracias, Esther. Dígame la señora que diga preguntas. Bueno, yo vengo muy interesada en toda la historia de España, porque yo es que soy cubana y reconozco que cuando yo salí de Cuba, que era muy niña, no me adapté en ningún lugar más que cuando llegué a España. Y entonces yo digo, si yo soy cubana y todo lo que pasó en Cuba Cuba fue provincia de España 400 años, quiere decir que la gente que está allí son españoles, no son de otro lugar. Y la prueba la tiene que yo he viajado por el mundo y nunca me adapté hasta que no llegué a España. Y mi madre lo mismo. Quiero decir que algo genético hay y sin embargo España no ha hecho nada por Cuba. Esa provincia se fue y le dijeron adiós. Y los americanos, que eran raros porque venían de los ingleses, que no tienen nada que ver en fin, que no tienen nada que ver con nosotros. Quiero decir esto, que Cuba se fue al aire, en la miseria, en la ruina, siendo provincia de España, porque ninguna parte del mundo llegó a ser provincia de España, como ha sido Cuba. Y el dolor que están viviendo allí ellos, lo vivimos aquí, lo que estamos sabiendo, estamos en España y que somos españoles. Nada más, gracias. Gracias. A ver, Cuba en ese momento, el conflicto de guerra civil que había en Cuba en 1860 por las tres guerras, ¿no? La guerra chica, la de los 10 años, la guerra chica, luego ya la guerra con los Estados Unidos, son guerras civiles. Lo que pasa es que Estados Unidos quiere esas islas, las quiere y además va a pasar por encima, porque hay una carta de la reina regente al embajador americano en España diciéndole que tenemos que llegar a un acuerdo, no nos podemos estar matando, no podéis estar ayudando, vamos a buscar una solución, tal, y no. O sea, Estados Unidos hace oídos sordos, Estados Unidos está ayudando a los rebeldes que luchan contra el ejército peninsular, el ejército real, los realistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que es cierto que una parte de Cuba era todavía esclavista, había habido grandes inversiones en plantaciones, tal,
Bueno, aquello hay una guerra civil, es muy interesante, sobre todo leyendo la biografía de Bayler, porque él cuenta muy bien, explica muy bien lo que se va encontrando. Él llega allí muy joven, de teniente coronel, que asciende porque la plaza es de teniente coronel, él es comandante, pero es el único que la pide, entonces se va allí con el ascenso y es un hombre cultísimo y escribe muy bien todo lo que allí se encuentra. España perdió la guerra, y cuando uno pierde la guerra, pierde todo. España perdió la guerra, había conseguido vender la Florida a los Estados Unidos, vale, pero cuando pierde la guerra, el Acuerdo de París de 1898, de diciembre, si se lo lee usted, ahí ve las condiciones que dice Estados Unidos y que España tuvo que firmar. Y ya perdió la guerra, o sea, no, si no es cuestión de entenderlo ni nada, es que perdió la guerra. Y no hay otra. Estados Unidos quería Filipinas. Y es España. No, vamos a ver. No vamos a entrar, no es el momento, además la hora y tal. España pierde la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos apropia aquellas islas. ¿Qué pasa? Que los cubanos, los rebeldes, pensaban que Estados Unidos les iba a convertir en un estado suyo, que les iba a dar libertades y tal, y no. Lo convirtió en el prostíbulo de lo que hemos visto a lo largo de los años. Así es. Pero es que España ya no podía hacer más, o sea, la correspondencia de la reina regente, el rey Alfonso XIII llega a la mayoría de edad en mayo de 1902, ¿no? O sea, desde la muerte de Alfonso XII, su madre, la reina regente, la correspondencia de la reina con Estados Unidos, es que te abre las carnes. La pobre mujer lo que intentó y escribió y no le hicieron ni caso porque Estados Unidos no quería negociar, es que quería las islas y quería Filipinas porque le interesaba también aquello y Carolinas y toda no, ahí no hay opciones y cuando uno pierde la guerra la pierde y firma lo que le ponen encima. Y eso fue lo que pasó. Si tiene oportunidad, el Tratado de París de diciembre de 1898 está a libre disposición desde el Corpus Legal, a web del Corpus Legal, y se lo lee y claro, es que había perdido, es que se había quedado sin armada, es que no tenía nada. Y de hecho firma el acuerdo de protectorado, que vamos, comparado el acuerdo de 1912 con el de 1904 que estaban negociando con Francia, que se quedaba España con toda la cuenca del Lucus, que es una cuenca fértil, ahí viene toda la fruta marroquí que llega ahora mismo a España, es una zona que había cuidado España, que había creado España, eso se lo queda a Francia. Y a España le da lo que Francia no quiere, todo el RIF con los rebeldes, que las cabilas rebeldes. Cuando uno pierde, pierde, y lo perdió todo. Con un hijo nunca se pierde, con un hijo no se pierde nunca. Perdió la guerra, políticamente no podía intervenir, España no podía intervenir allí. ¿Alguna otra? Muchísimas gracias, yo creo que cumplimos horario, ¿no, Isabel? Estamos en hora. El interés por las cuestiones y no hay más que reiterar nuestro agradecimiento a la conferenciante, que ha sido un regalo. Muchísimas gracias.